En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 9 de enero del 2023. El Evangelio que vamos a meditar hoy es el de Mateo. Estamos en el capítulo 3, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el bautismo de Jesús, una fiesta también para los cristianos. Es importante meditar sobre este gran misterio del bautismo, que también nosotros tenemos que profundizar en nuestro propio bautismo. La palabra clave que resuena en las lecturas de hoy es justicia. El profeta Isaías, el siervo, ha sido ungido para promover derechos en las naciones e implantarlo en toda la tierra, dice el profeta. Ha sido llamado para la justicia, el Señor. El evangelista Mateo celebra el bautismo del Señor como una acción que abre el anuncio de la buena nueva, consagrada en justicia plena, en la hechura del bien y el anuncio de la paz. Hermanos y hermanas, el bautismo se presenta como un compromiso pleno con el proyecto del reino de Dios, con la buena nueva de paz preparada para este mundo. Con esta acción se nos invita a cada uno de nosotros, hermanos, a ser partícipes de la construcción de un nuevo momento de la historia humana, un momento transformador que renueva no solo a quien lo recibe, sino que implica también un proyecto más grande y acogedor, un proyecto común que vivifica y hace carne en el ejercicio del bien. Por lo tanto, la justicia, el derecho, el amor y la paz. Comprendamos que nuestro bautismo es un compromiso, aunque no nos han educado en eso, pero es un compromiso con el proyecto de justicia divina, que significa toda vida. San Mateo nos relata cuando Jesús fue bautizado en agua por Juan el Bautista. En Mateo antes, en el capítulo 2, versículo 22, también comenta que Jesús vino a Galilea. Menciona que José y María y Jesús se sucederán en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Por dicha razón, este versículo señala que vino Jesús de la región donde vivía, es decir, hermanos y hermanas, de Galilea al Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando.
El evangelista Mateo señala que en los primeros versículos del capítulo 3, que el ministerio de Juan, o el misterio de Juan Bautista, consistía en predicar y bautizar en el río Jordán. En eso consistía el ministerio de Juan el Bautista. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo de Juan, el Bautista dice que él bautizaba en agua, pero que quien vendría después de él, refiriéndose por supuesto a Jesús, él bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Entonces Juan el Bautista, como siervo de Dios, bautizaba en agua, pero el bautismo del Espíritu Santo viene de Jesús. El capítulo 3 de Mateo da a entender entonces que la gente, que en el versículo 14, cuando Jesús se presenta ante Juan el Bautista para ser bautizado, Juan se resiste, dice él, Juan el Bautista, porque reconoce también él la autoridad de Jesús como el Mesías. Le dice que debería ser lo opuesto, es decir, que Jesús debería de bautizarlo a él. Lo que Juan Bautista predicaba sobre aquel que vendrá después de él, a bautizar con el Espíritu Santo y poder, dice Juan 3:11. Se estaba cumpliendo entonces, hermanos y hermanas, al tener a Jesús, el Señor frente a él. En el versículo 15 de este que acabamos de leer, Jesús le responde a Juan el Bautista que es conveniente que se cumpla toda justicia. Jesús le hace entender a Juan Bautista que era necesario que él lo bautizara en agua. Pero los versículos 16, los últimos, y 17, comentan que después de ser bautizado Jesús en agua, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, echándose una voz diciendo, o escuchándose una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo o pongo mis complacencias. Hermanos y hermanas, Dios el Padre se complace del acto de obediencia de Jesús al ser bautizado en agua. Dios el Padre comunica que se complace de sus hijos o de su Hijo Jesús. Las mismas palabras que se escucharon cuando Jesús se bautizó, también las mismas palabras cuando una persona se bautiza en esa fórmula trinitaria para convertirse en cristiano, también no las escuchamos, pero también el Padre se complace y nos convierte a nosotros en hijos predilectos suyos al recibir las aguas del bautismo. Entonces, estos versículos presentan a Dios, el Padre Dios y el Hijo y el Espíritu Santo en la misma escena. El inicio del ministerio, digamos, de Jesús está marcado, hermanos y hermanas, por el acto de ser bautizado en agua. Jesús se presenta ante Juan el Bautista en un acto de cumplimiento y obediencia. Entonces podemos decir que nuestro bautismo no es el mismo que Jesús recibió, porque el de Juan era de agua, el de nosotros es del Espíritu, es de fuego, aunque somos bautizados con agua, pero quien nos bautiza es el Espíritu Santo, es el que nos bautiza. Entonces, como decimos en las charlas bautismales, si en el cerro o en el volcán está saliendo humo, es una señal que ahí hay fuego. Pero el humo no produce el fuego. Igual, el agua no produce al Espíritu Santo. El agua solo es el signo visible que nosotros podemos percibir que estamos siendo bautizados, hermanos y hermanas, para aclarar que el bautismo de Jesús no es el mismo de nosotros.
Jesús inaugura nuestro bautismo. Él no tenía por qué bautizarse, porque Él no tenía pecado. Pero nosotros sí tenemos pecados. Y con el bautismo nos convertimos en hijos e hijas adoptivas de Dios. Eso es, hermanos y hermanas. Lean allá en el versículo 7 del Salmo 50, entre paréntesis. En pecado me concibió mi madre, en el vientre. ¿Verdad? Así dice David, porque es un salmo de David, que él desde el vientre de su madre ya era pecador. Por eso es necesario que nosotros a temprana edad podamos bautizar también a nuestros hijos. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.